Si te parece, vamos a entrar a la siguiente entrevista que tenemos programada. Buenos días. Eh, está con nosotros, pues, nuestro querido Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, el que tenía un rato que no lo veía y me da gusto tenerlo por acá. Pedro Hernández me acompaña Violeta Núñez y pues bueno, además de darte la bienvenida, pues preguntar también, hubo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador después de 3 años de un distanciamiento que hubo, pues hubo un encuentro, así que ¿cuál es en términos generales, un balance de lo que se abordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Buenos días, Pedro, bienvenido. Creo que no escucha Ernesto, ¿verdad? No estoy escuchando, ¿ah? Está escuchando. Pedro, ¿escuchas? Pedro, ¿escuchas? Creo que no nos está escuchando, Pedro, si No, puedes, si podemos, si puedes Una, escribir. una. Ah, ¿me escuchas, Pedro? Pedro, ¿me escuchas? Pedro, ya no, desactivó ahí el micrófono. Buenos días. No, Ya no está escucho. activado ahí. no escucha, Pedro. Buenos días. ¿Tienes ¿Ustedes audífonos, me Pedro? escuchan? Sí. Yo no les escucho. ¿Tienes audífonos, Pedro? Pedro, ¿tienes audífonos? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar ahí a Pedro, porque hay problemas ahí con su... De audio. Buen día, yo no les escucho. ¿Ahí nos escuchas, Pedro? No, No. no. Buen día. Yo creo que hay que sacarlo y volverlo a meter, Cristian, y a lo mejor eso nos ayuda. No sé ahí si ustedes lo pueden coordinar y resolver con él. Hubo un encuentro de la CENTE Violeta después, pues, pues, de aquella situación en Tuxtla Gutiérrez hace ya 3 años, pues tuvieron una desaveniencia con el presidente. Buen día, es que yo no los escucho. Pedro, ¿nos escuchas ahí? Pedro, ¿nos escuchas ahí? Voy a cambiar de dispositivo. Sí, gracias. Sí, checa, Cristian, también con él, si no, en llamada telefónica, ahí si ustedes lo deciden, por favor. Pero bueno, se habla y se señala que hubo pues muchas luces, muchas situaciones positivas de este encuentro que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la CENTE nuevamente después de 3 años, y hay también diferencias que siguen teniendo, pero de entrada, Violeta, pues qué buena noticia que el presidente haya aceptado reunirse nuevamente con la CENTE. Sí, Ernesto, pues en muchas noticias que ahorita nos estará dando cuenta el maestro Pedro, pero pues me parece un encuentro, como tú dices, 3 años después, importante, en pleno proceso electoral, pero muy, muy importante. Y bueno, hay varios anuncios que ya nos estará haciendo él, por ejemplo, este paro nacional el día 15. Y bueno, pues ya lo estamos viendo ahí. Y también algunas cuestiones muy importantes como pues esto de que se... Ya Ya, los escucho. ¿Está Es bien vertical o quieres que lo ponga horizontal? horiz- horizontal, por favor. Horizontal, por favor. Ahí está. Ahora ya nada más te vamos a centrar ahí en la toma. Se congela la imagen. ¿Está bien así? Ahí está. Pues adelante, Violeta, ahí si quieres. muy buenos días, Pedro Hernández. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sí, sí nos está escuchando, ¿verdad? Sí, porque de repente vi que se había quedado congelado. Pues estábamos aquí. Sí, bien.
Sí, qué bueno que nos escucha y muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Pues por favor, cuéntenos este encuentro después de 3 años, lo que vivieron, pues algunos reclamos incluso que hubo, pero una posición muy importante, reclamos en torno a la CENTE y bueno, su posición que tienen sobre la reforma educativa, pues que se aprobó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que bueno, ustedes tienen. No escuché lo último, por favor. ¿Podrías decirle? Sí, bueno, lo último que le preguntaba era sobre esta cancelación definitiva de la reforma educativa. Si nos puede platicar sobre estos temas que abordaron el día de ayer con el presidente. Sí, buen día. El pasado 1 de abril, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, después de 3 años de interrumpido el diálogo, volvimos a reunirnos con el presidente Manuel López Obrador. Estuvo también la CECICAM, la directora general del ISSSTE, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Hacienda. Pues tratamos 5 temas fundamentales para la coordinadora y bueno, hubo un diálogo durante un poco más de 3 horas con el presidente. Nos parece que hay temas que hacia final del sexenio tienen urgencia de atender. Planteamos la problemática de el incremento de salario, que se ha rezagado el salario de los docentes, y bueno, aquí la respuesta del presidente fue que va a haber un incremento de salario, no en la proporción que estamos demandando, el 100%, pero que bueno, pues están haciendo el máximo esfuerzo. Hicimos una segunda solicitud, que es la abrogación total de la reforma educativa actual. Para nosotros consideramos que se mantiene todavía rasgos de la reforma anterior, que como ustedes saben, pues combatimos y que implicó una cauda de muertos, de represión en Nochixtlán, cesados, y bueno, una serie de situaciones que llevó pues a una crispación fundamental que el presidente reconoció en sus inicios, y que tuvimos durante los 2 primeros años 18 mesas de diálogo y negociación donde se resolvieron parcialmente algunas de estas necesidades. Un tercer punto que pusimos sobre la mesa se refiere a la justicia laboral, que quiere decir la basificación a interinos, y un problema que nuevamente nos salta, que es el cese de compañeros, 172 compañeros. Algunos habían sido reinstalados de la anterior reforma, 106 para ser exactos de Jalisco, del Colegio de Bachilleres, fueron nuevamente cesados en el 2022 por el gobierno estatal. Hay una situación ahí muy preocupante porque nuestros compañeros están sin salario. Un cuarto punto que pusimos sobre la mesa es la necesidad de la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que pues nos ha puesto en una situación de ya no tener el derecho a la jubilación, sino estar en cuentas individuales, en las llamadas AFORES, y para los jubilados actuales el cálculo de sus pensiones se realiza en unidades de medida y actualización, en UMAS, y no en salarios mínimos, que reconocemos del 200%, pero las pensiones son calculadas en esta unidad de medida, el 30% para nuestros compañeros jubilados. Y un quinto tema se refiere a la justicia social, precisamente a resarcir los daños fundamentalmente de la represión del 2016 a los pobladores de Tuxtlan, que dejó una causa. Ah, se cortó. Pero Sí, ya, al final no se ahí no, está. no, sigue. Adelante, Sí, el quinto punto, un poquito de si me dificultad. repites. Sí, el quinto punto se refiere a justicia social, que quiere decir resarcir los daños de la represión, 11 muertos, y bueno, pues aquí no ha culminado el proceso, pero también hicimos el reclamo y la solicitud de la atención
a los padres de Ayotzinapa. Es un tema muy cercano a nosotros y bueno, por supuesto, condenamos frente al presidente el asesinato del normalista Jan y Botan, que con él suman 11 normalistas asesinados del 2011 a la fecha. Nos parece que es urgente, se retome también el diálogo con los padres de Ayotzinapa y este sexenio pueda cumplir con el compromiso. Ya, bueno, se nos está cortando ahí al final, Pedro, ya no te estamos escuchando bien al final. Sí, y para cerrar esta entrevista que ya se nos está encimando con la otra y con estas fallas técnicas nos ha retrasado mucho, si pudieras apagar la cámara y a ver si eso ayuda a que mejore el audio, porque sí, la señal es mala ahí donde estás. Pero Pedro Hernández, ¿cuál fue la reacción del presidente, la actitud del presidente frente a las peticiones que ustedes, los temas que ustedes le hicieron? Sí, bueno, ahí hubo recepción, aunque sí manifestó también su desacuerdo con dos puntos que para nosotros son fundamentales, que es el tema de la abrogación total de la reforma educativa. En su percepción, él dice que se avanzó, nosotros sostenemos que no, y bueno, en esa parte vamos a presentar pues las similitudes que tiene con la anterior reforma. Y en el tema de la abrogación de la ley del ISSSTE, también plantea que por términos de su mandato y por la situación que implicaría una reforma constitucional, pues en el corto plazo esto será posible. Sin embargo, nos parece muy importante haber mantenido o abierto de nuevo el diálogo después de casi 3 años, y el compromiso del presidente es que el próximo 15 de abril nuevamente nos reuniremos en Palacio Nacional y ese día estamos convocando a un paro nacional como coordinadora, a una marcha nacional aquí en la Ciudad de México a partir de las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia, Palacio Nacional. Entonces, esperamos que en estos días que tendremos reuniones con la secretaria de Gobernación, con la secretaria de Educación, con la directora del ISSSTE y con áreas que tienen que resolver los problemas específicos, podamos tener avances, y el presidente se comprometió que el 15 de abril habrá una respuesta escrita de su parte al documento que entregamos el día pasado, 1 de abril. Muchas gracias, Pedro Hernández. Una última pregunta. Ustedes comentan de estos dos temas, en particular sobre la abrogación total de la reforma educativa, y nos comenta que el presidente dice que se avanzó, pero ustedes dicen que hay que todavía abrogar varios elementos. ¿Qué elementos son los que todavía permanecen desde su perspectiva y que Sí, tienen? nosotros sostenemos que continúa un estado de excepción laboral, que la relación laboral debe de estar fincada en el artículo 123 constitucional y no en el tercero, que señala pues la filosofía, los objetivos de la educación pública. Significa que el servicio profesional docente, que fue el empeño del sexenio anterior de evaluar a todos los docentes y su permanencia, se quita esa parte, pero se mantiene un ingreso por evaluación, se mantiene una carrera para las maestras y los maestros que ha dificultado la promoción, los ascensos, la forma en que los trabajadores de la educación deben recibir un reconocimiento pleno. Y bueno, pues también planteamos que hacia final del sexenio la reforma educativa no ha terminado de concretarse. Hubo un debate fuerte al inicio del ciclo escolar sobre los libros de texto. Nosotros defendimos este derecho también de los niños y los jóvenes a recibir sus libros, y bueno, hubo batallas ejemplares como la de los maestros y padres de familia de Chihuahua, que finalmente lograron que el gobierno estatal entregara los libros de texto gratuitos. Sin embargo, en estados como Coahuila es la fecha que aún no se ha entregado estos libros, y bueno, lo que nosotros planteamos es que se requiere una revisión profunda precisamente de los fines de la educación, los planes y programas. Nosotros hemos hecho propuestas importantes
en el terreno de una educación que nos ayude a la emancipación, una educación que nos ayude a pensar y no a obedecer, y bueno, que algunos preceptos efectivamente recupera en esta nueva escuela mexicana planteamientos que hemos hecho desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero pensamos que puede ir más a fondo. Hay esos temas en la mesa y esperamos que en los próximos días y meses pueda concretarse. Ya, gracias, gracias, Pedro. Dice, por ejemplo, Patricia Hernández, no estamos de acuerdo con la CENTE. ¿De parte de quién es esta marcha? No es marcha, es un paro nacional. Y pues pregunta a la gente de la audiencia para qué hacer el paro si se van a reunir con el presidente, Pedro. Pues precisamente porque no están resueltos los problemas. Se reinicia el diálogo, hay muchos temas atorados, muchos temas que no tuvieron la atención. Y bueno, el paro estaba convocado antes de haber definido esta nueva reunión con el presidente. Nos parece que también el gobierno federal tiene que voltear y ver que hay una inconformidad creciente entre el magisterio nacional y se pueda resolver de la mejor manera. Nosotros confiamos que hay la posibilidad de llegar a acuerdos y que en el marco de este paro del 15 de abril tendremos respuestas más satisfactorias a las demandas que hemos planteado. Pues Pedro, sí, adelante, Violeta, sí. No, muchísimas gracias. Pues ya después estaremos dando seguimiento. ¿Qué pasó con este caso puntual que ustedes señalan de no seguir siendo evaluados permanentemente con esta evaluación docente, sino a partir de esto que se señala en el artículo 123 de un ingreso por evaluación, que me parece que ese también es uno de los fondos que ustedes manifestaron desde el sexenio pasado? Pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias por tomarnos la llamada y que tenga buen día. Gracias, Vanessa. Gracias, Ernesto Rompeviento. Muchas gracias por siempre abrirnos los espacios. Buen día. Gracias. Pues además, Violeta, déjeme usted decirle, Pedro Hernández, desde nuestro punto de vista, y creo que también ahí coincidimos con Luis Hernández Navarro, pues uno de los hombres más claridosos de este modelo de educación y que han dado siempre una batalla muy íntegra, muy limpia y con una argumentación bastante sólida. Así que, pues siempre es un gusto tener a Pedro Hernández ahí, porque es alguien que también desmitifica un poco estas campañas que hasta la fecha, Violeta, no han terminado esas campañas mediáticas que luego hay para denostar a las maestras, a los maestros, a las compañeras y compañeros del magisterio, de la CENTE. Así que pues nos da gusto que esté aquí la coordinadora en esta entrevista y pues le daremos seguimiento a esto, Violeta. Sí, bueno, bien lo dices, no olvidemos a Loret haciendo un trabajo ahí pues muy intenso en contra de los maestros y de su película, esta famosísima que hizo y que llevó a cabo pues justo para cuestionar el trabajo que han tenido por décadas y décadas estos profesores. Y un elemento, Ernesto, adicional, pues lo que nos decía ahorita Pedro Hernández, muy importante, no olvidemos que esta reforma, supuestamente reforma educativa, era una reforma laboral también. Y aquí me parece que, insistimos, él pone el tema central, que es esta evaluación docente permanente que tenía también como idea pues de ir desplazando a estos profesores y de ir sacándolos y no ser evaluados únicamente cuando ingresan como se hace en otros espacios también, Ernesto. Esa era la idea, ¿no? Esta reforma laboral y no educativa. Así es, Violeta, y además esto que señalas bien de Carlos Loret de Mola, conjuntamente con Claudio X González. Le dio mucho espacio cuando estaba en Televisa Carlos Loret de Mola y conjuntamente con Claudio X González, pues impusieron esta reforma educativa que le costó el trabajo, en muchos casos, de varios compañeros y compañeras del magisterio, a otros les costó la libertad, fueron presos, y a otros les costó la vida. Así que, pues sí, enhorabuena que se reunieron nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.